En este video vamos a ver, corresponde al tema 1.2, que es notación sigma. Anteriormente dice aquí, para obtener una buena aproximación del área bajo una curva, podíamos emplear nuestros conocimientos previos sobre el cálculo de áreas de figuras básicas como el rectángulo, ¿verdad? Y bueno, podíamos dividirlo en rectángulos del mismo tamaño, de la misma base, y establecer ya un resultado. Entonces, pero dice aquí, ¿de qué depende el número de rectángulos que decidamos emplear? Y nos pide que observemos estas figuras que tenemos aquí. En el caso de esta figura, observamos nosotros que aquí tiene 4 rectángulos, porque aquí dice n igual a 4. En la siguiente figura tenemos que el número de rectángulos son 32, porque aquí dice n igual a 32. El área aquí, la suma de áreas son 10.000 y aquí el área es 10.6563. Entonces, vamos a contestar las preguntas que vienen aquí. Ustedes tienen que razonar un poco. Por ejemplo, aquí dice, ¿en cuál de los dos planteamientos consideras que existe una mejor aproximación al área que se quiere calcular? O sea, ¿en cuál de los dos está como más aproximado el resultado, aquí o acá? ¿De qué depende que nuestros cálculos se aproximen en mayor grado al área exacta bajo la curva? Pues, ¿de qué depende? ¿Verdad? Nosotros vemos que aquí dejamos espacios en blanco y acá ya no se dejan espacios en blancos. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la cantidad de rectángulos que tú hagas y del ancho que tenga el rectángulo. Número 3, en el primer caso, ¿de cuántos rectángulos debemos sumar las áreas? De 4 que dice aquí. En el segundo caso, ¿de cuántos rectángulos debemos hacerlo? De todos los que están aquí, que aquí dice que son 32. 5. ¿Qué ventajas tiene desarrollar los cálculos por la primera opción? Échale coco. ¿Qué desventajas tiene desarrollar los cálculos por la segunda opción? Échele cabeza. Luego más adelante aquí nos menciona, para el cálculo de áreas aproximadas, sumar áreas de rectángulos es sencillo, como ya lo vimos, ¿verdad? Sin embargo, considerar un número de rectángulos cada vez más grande implica invertir mucho tiempo y espacio. Ahí está la respuesta a una de las preguntas, ¿verdad? Con una probabilidad más grande de tener un error en el proceso. Dice, en matemáticas existe un recurso muy valioso que te puede ser de mucha utilidad para hacer los cálculos de áreas con rectángulos, sin importar prácticamente cuántos decidamos elegir para nuestro objetivo. Y a eso se le llama notación sigma. Esto lo vamos a remarcar. ¿Qué es la notación sigma? Bueno, aquí dice la notación sigma se emplea en matemáticas para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos, o sea, rectángulos, en nuestro caso. Y nos será de mucha utilidad para calcular la suma de muchos triángulos en aproximaciones al cálculo del área bajo la curva, ¿verdad? La notación de sigma aquí la vemos, ese es el símbolo, así como una E, es una letra griega, aquí no lo especifica, es una letra griega. Entonces, en español significa sumatoria. Nosotros lo vemos como una sumatoria, miren, ¿por qué? Porque miren, por ejemplo, aquí tenemos estos números que se están sumando. Entonces, ¿qué representan? Bueno, representan la sumatoria desde el número 1, que este viene siendo el límite inferior, hasta el número 10, que este vendría siendo el límite superior. Entonces aquí tenemos 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Aquí no lo especifica. Este es el símbolo de sigma o de sumatoria. El numerito de acá abajo se llama límite inferior, o sea, donde empiezas, y el de arriba, pues superior, que es donde terminas. El índice de la suma aquí viene siendo la variable. Recuerden ustedes que en matemáticas para designar la variable podemos poner una X, podemos poner una Y, cualquier letra del alfabeto.
En este caso, están poniendo la letra I. ¿Ok? Y bueno, pues aquí nos marca otra vez el límite inferior debe ser siempre menor o igual al superior. Obvio, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces, acá esta muchacha nos explica, dice, suelen agregarse puntos suspensivos cuando el número de términos es muy grande. Cuando tenemos que sumar del 1 hasta el 1000, por ejemplo, pues para no escribir todos los números que hacemos, pues le ponemos puntos suspensivos, ¿verdad? Y ya ponemos el último término para no escribirlos todos. Entonces aquí vemos un ejemplo. Fíjense bien que aquí se lee así, la sumatoria de J. Aquí está la variable J. ¿Dónde empieza la J? Empieza en el 1 y termina en el 5. Entonces voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 5. En el siguiente ejemplo se lee la sumatoria de 2K. Aquí la variable es la K. Entonces 2K, ¿dónde empieza la K? Aquí me dice que empieza en el 3 y termina en el 10. Entonces voy a multiplicar 2 por cada valor. Empezando por el 3, 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5 más 2 por 6 más y así sucesivamente hasta 2 por 10, que es el último número que tenemos acá. En la siguiente sumatoria dice que es la sumatoria de 3i al cuadrado. Entonces, ¿dónde empieza la i? Empieza en el 2. Entonces sería 3 por 2 al cuadrado más 3 por 3 al cuadrado más 3 por 4 al cuadrado. Y así sucesivamente, aquí están los puntos suspensivos, hasta llegar al 18. 3 por 18 al cuadrado, respetando siempre esta variable que nos dicen aquí. Y en este caso es la sumatoria desde el 0 hasta el 150 con la variable k al cubo sobre 5. Entonces, empezando por el primer número, que es el 0, 0 al cubo sobre 5. El número de abajo no va a cambiar porque aquí no está la variable, está arriba. Entonces, como la variable está arriba, eso es lo que va a cambiar. Seguiría el 1 al cubo, el 2 al cubo y así sucesivamente hasta terminar con el 150 al cubo sobre 5. Entonces tenemos el último ejemplo que empieza en el 4 y termina en el 12. La variable aquí dice que es 7 sobre i. No cambia lo de arriba, pero cambia lo de abajo. Desde el 4 hasta el 12. Eso son los ejemplos de la notación sigma. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, ustedes resuelvan esta actividad. Dice, determina las siguientes sumatorias y no solamente que lo escribas así como lo escribieron aquí, sino que también dice, calcula el resultado de la suma. Por ejemplo, aquí nada más está la notación sigma, está la sumatoria, pero no está el resultado. Si yo quiero poner el resultado, nada, le pongo igual y sumo todos estos en mi calculadora, ¿verdad? Le pongo 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Hasta ahí llega, igual, 15. O sea que aquí el resultado de la sumatoria fue 15. Pero no se asusten, o sea, aquí llegaba hasta el 150, pero aquí no, lo más que llegas es al 12. Entonces van haciendo ustedes esto. Le pueden poner pausa y terminarlo. Supongo que ya terminaron lo anterior y continuamos empleando la notación sigma. ¿Cómo se representa la suma de los números del 1 al 18? La suma, acuérdense que este es el símbolo de la suma, sumatoria, la notación sigma, del 1 al 8, perdón. Eso significa que empieza en el 1 y termina en el 8. Ahora, ¿qué letra, qué variable vas a utilizar? La que tú quieras, puedes poner la X, por ejemplo. Si se te ocurre la X,
pues entonces le pones aquí x igual a 1. Uy, no lo puedo escribir. X igual a 1. Entonces esto se lee así, la sumatoria desde 1 hasta 8 de la variable x. Y aquí viene otro ejemplo, cómo se representa la suma de los números del 1 al 20, muy parecido a esto. Si quieres escoge otra variable, no solamente la x, o sea, ya vieron ustedes aquí que puede ser la y, la t, la j, la k, la que quieran. ¿Cómo se representa la suma de los números de 1/2 al 1/8? Bueno, así, símbolo de sumatoria empezando desde 1/2, yo escogí la variable y hasta 1/8. Pero fíjense que aquí podemos hacer una modificación, o sea, podemos decir que si se fijan lo de arriba no va cambiando, o sea, 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5 y así hasta llegar hasta 1/8. O sea, ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando lo de abajo. Entonces, mi notación aquí podría ser 1 sobre i. 1 sobre i, porque lo que va cambiando pues es precisamente el numerito de abajo. ¿Cómo se representa la suma de los números del 1 al 20 elevados cada uno al cuadrado? Pues vamos a ver. Aquí tienes que poner el símbolo de la sumatoria, el límite inferior sería el 1, el límite superior sería el 20, ¿verdad? Y pues podrías poner la variable k, eso lo voy a borrar, la variable k al cuadrado, poniendo que k es igual a 1 hasta el 20. Bueno, dice, ahora enfoquemos la notación sigma al cálculo de áreas aproximadas, que era lo que estábamos viendo. Aquí tenemos una función f de x igual al cuadrado, aquí está la curva, en un intervalo de 0 a 10. Eso significa que empezamos aquí en 0 y terminamos en 10. Haciendo los pasos que ya explicamos en un bloque anterior, primero calculamos el intervalo que es b menos a. Entonces sería, ya saben ustedes que la b es esto y que la a está acá. Entonces sería 10 menos 0 igual a 10. Bueno, pensé que estaba grabando, creo que me quedé en calcular, vimos el intervalo b menos a, que son 10 menos 0, son 10. Luego vamos a calcular el ancho, que serían 10 entre 10. ¿Por qué 10? Porque aquí me dice que van a ser 10 rectángulos. Entonces el ancho de cada uno va a ser igual a 1. Y para calcular las alturas, ya saben ustedes que tienen que sustituir los valores de la x. Aquí nos marca que sean los extremos derechos de cada rectángulo en la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces aquí lo que se hace, ¿verdad? Pues es que el área total, ya sin escribir todo el cuadro que escribíamos en los anteriores, sabemos que para calcular el área se va a multiplicar el ancho de cada uno, que en todos es 1, este es el ancho. Y aquí esta es la altura, que vendría siendo el valor de x del primer rectángulo, que sería 1. ¿Sí? Porque nos está diciendo que son los extremos derechos donde toca la curva. Voy a ampliarlo. Los extremos derechos aquí tocan en 1, aquí toca en 2, aquí toca en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta el 10. Entonces, por eso aquí, ¿verdad? Estamos elevando al cuadrado el 1, porque es el valor que está aquí. Acá estamos elevando al cuadrado el 2, que es el valor que estaría aquí, el 3 y así sucesivamente. Fíjense que lo que va cambiando es lo que está elevado al cuadrado, que en el caso es la x, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros representar eso como en el tema que estamos estudiando, que es la notación sigma, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el símbolo de sigma, que es esta e, ¿verdad? Desde donde empezamos a hacer la suma, empezamos a hacerla desde el 1, por eso aquí me marca que desde el 1, y la terminamos en el 10.
¿Y qué fue lo que iba cambiando? O sea, el 1 este de afuera no iba cambiando porque es el ancho. Lo que iba cambiando nada más son las alturas. Entonces por eso aquí pusieron I al cuadrado. Que es lo mismo si hubieras puesto la X, ¿verdad? Nada más que en notación sigma no les gusta utilizar las letras de nuestro abecedario, sino que como es una letra griega, pues utilizan otras. Entonces ellos les gusta usar la I, les gusta usar la J, la K, la L, así como que cursiva. Y ya. ¿Verdad? Aquí este muchachito nos dice, ¿qué nos dice? Nota que si hubiera más rectángulos, la notación de sigma apenas cambiaría en alguno de sus elementos. Esa es la gran ventaja de su empleo. Y pues bueno, aquí vienen las actividades de cierre, ¿verdad? Donde dice que representa la serie de las sumas de áreas de rectángulo, pero con notación sigma. Tenemos aquí un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, pero dice que el área total sería 3 por 1 al cuadrado, más 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado, más 3 por 4 al cuadrado, más 3 por 6 al cuadrado, más 3 por 7 al cuadrado. ¿Qué fue lo que iba cambiando? Pues lo que está al cuadrado, lo de afuera no. ¿Desde dónde empieza hasta dónde termina? Bueno, vamos a fijarnos primero desde dónde empieza. Empieza desde el número 1, entonces aquí tendría que ir el 1. Y termina hasta el 7. ¿Qué no cambia? ¿Qué es constante? El 3. ¿Sí? Lo que cambia es esto que está dentro y que le llamaron aquí con la letra I. Entonces aquí vas a poner la I al cuadrado, porque eso sí le pusieron a todos un cuadrado. Entonces esto te quedaría así. De la misma manera vas a ir fijándote acá y lo vas a responder. Así como, bueno, le puedes poner pausa a responderlos. Y si ya los acabaste, puedes continuar con estos ejercicios adicionales que dice que vamos a seguir calculando el área aproximada bajo esa curva en un intervalo de 0 a 5. Desarrolla los términos de la suma del área de rectángulos y represéntalos también con la notación sigma. Es decir, que vamos a resolverlo como contestaron este problema. Sacan el intervalo, sacan el ancho y hacen esta sumatoria aquí del área total para poder sacar la notación mediante sigma.